Gusto de saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. El texto dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El capítulo 3 de segunda de Corintios nos habla, todo el capítulo nos habla de la superioridad del nuevo pacto en Cristo. O sea, está hablando del pacto antiguo, en base a la ley, frente al pacto nuevo, en base a Jesucristo, ¿no? Que es por gracia. Bien, entonces, de todo eso trata justamente este capítulo 3. Ahora, la primera parte de esto dice, porque el Señor es el Espíritu. Cuando dice el Señor, se está refiriendo a Jesucristo. Y aquí el apóstol lo trata como el Señor. Bien, es el Espíritu. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es Jesucristo es el Espíritu. Porque sabemos de que es un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir acá. Bien, entonces, donde está el Señor, que es Cristo, hay libertad. ¿Qué significa esto? De que tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. Tenemos que reconocer que Jesús es parte de la Trinidad. Por lo tanto, es uno solo con el Espíritu Santo, un solo Dios, ¿no? Ahora, esta libertad del cual nos está hablando, esta libertad es frente a la esclavitud de la ley. Esta libertad es frente a lo que significa comprender las Escrituras. Porque las Escrituras dice que la palabra es espíritu y por lo tanto hay que discernirlo espiritualmente. Si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, si no tenemos el nuevo espíritu renacido, pues simplemente no vamos a poder entender, va a ser una lectura intelectual, pero jamás espiritual. Esta libertad significa de que nos saca de la esclavitud del pecado, cualquiera sea la fuente que venga, porque sabemos que el pecado viene de tres fuentes, ¿no? Del mundo, la carne y de Satanás. Por lo tanto, nos saca de esa condición de esclavitud para llevarnos a una condición de libertad. Y finalmente, estos 4 puntos que estoy tocando de libertad, porque podemos enfocarlo más, nos dice de que esta libertad nos permite entrar con toda confianza en su presencia. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote siempre y cuando estuviera limpio, libre de pecado. Y aún así entraba amarrado y con unas cosas que sonaba para saber de que está caminando. Porque si dejaba de sonar, significaba de que había entrado en pecado y había muerto en el lugar santísimo, y por lo tanto con la soga lo jalaba. Ahora tenemos roto el velo por el trabajo de sacrificio que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra, y al romperse el velo tenemos entrada en todo lo que es celestial, en todo lo que es el Señor, y con completa libertad para poder hacerlo. Bien, entonces todo esto significa libertad. Ahora, desde el punto de vista del diccionario, libertad significa la facultad que tiene una persona para obrar de una u otra manera. Entonces esa libertad no va a decir cómo lo hago. Tengo 2, 3 opciones o más, una de ellas voy a escoger en la libertad que yo tengo, ¿no? Pero también puede ser una libertad de no obrar. Puede decir de repente, estas dos no quiero hacerlas, o no me conviene, o no estoy dispuesto, no tengo capacidad, o lo que fuera, simplemente no lo hago, ¿no? Entonces, es eso la libertad que nos define el diccionario. Pero al mismo tiempo dice el diccionario de nuestra lengua española que cualquier decisión que se tome tiene que ser responsable de sus actos. Eso es libertad. No es libertad la persona que dice no lo hago y después busca un culpable, ¿no? El primer caso es justamente el de Adán, cuando el Señor le dice a Adán, ¿qué pasó? Y le dice, la mujer que tú creaste. Estaba echando la culpa a Eva. Y cuando a Eva le pregunta, ¿qué pasó? Le dice, la serpiente que tú creaste.
Entonces ellos, por ejemplo, al caer en pecado, ya no estaban actuando en libertad justamente, porque estaban en pecado. Habían faltado, desobedecido a lo que Dios les mandó de no tocar del árbol de la vida. Entonces estaban en pecado y por lo tanto comenzaron a buscar otro culpable. No estaban actuando en libertad, sino estaban actuando ya en pecado. Ahora, en la Biblia, la libertad significa liberación del pecado y de la ley para servir a Dios y al prójimo. Ese es el contexto en el cual la Biblia nos habla de libertad. Vuelvo a repetir, liberación del pecado y de la ley para servir a Dios y al prójimo. Acordemos que el Señor Jesús nos dijo, resumió los dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo dice que es tan importante como el primero, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Incluye al prójimo y a uno mismo, porque dice como a ti mismo. Y también en la Biblia se refiere como la autodeterminación para amar y obedecer voluntariamente a Dios. No hay nada de que nos obligue, porque si estamos por obligación, entonces ya no hay libertad. Como dicen muchas personas, escuché que predican, ¿qué cosa es libertad realmente, no? Libertad es de que existe el pecado, pero no quiero pecar. No es que no puedo, porque si no puedo es simplemente temor. Pero si yo no quiero, entonces en mi libertad estoy escogiendo entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso es realmente libertad. Y si alguna persona cae, tiene que saber de que la libertad también significa responsabilidad. Si hice mal, soy responsable de mis actos y lo hice mal. No tratar de cubrirse con algún pretexto, ¿no? El resultado de esta libertad, que es lo que dice ahí al final, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una alineación, uno se alinea todos nuestros deseos a la perfecta voluntad de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en las Escrituras. Ahí está toda la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Porque si obedecemos, bien para nosotros, pero si desobedecemos, mal para nosotros, Dios va a seguir siendo Dios, es inmutable. Bien, entonces ahí está la perfecta voluntad de Dios. También está el resultado de esta libertad es capacidad para vivir una vida plena en Jesucristo. No una vida plena en el mundo, con mucha gente que yo vivo plenamente. ¿Por qué? Porque tengo libertad para hacer lo que me da la gana y voy para aquí, voy para allá, me emborracho, fumo, tomo, lo que sea, ¿no? Eso no es libertad, eso es esclavitud al vicio. La verdadera libertad está en Jesucristo. Y otra consecuencia de la libertad es que nos edificamos, y al edificarse vamos a servir mejor a otras personas, al prójimo, pero un servicio que va a ser aislado del pecado. Porque una persona que esté en la libertad de Jesucristo jamás le va a recomendar a otra persona, le va a servir dentro de un contexto de pecado. Ahora, la pregunta en general es, ¿tienes libertad? Si no la tienes, busca a Jesucristo. Si crees que estás a medias, busca a Jesucristo. Esa es la verdadera libertad, la libertad en Jesús. Dios te bendiga, Dios te ama y nos vemos la próxima semana.